La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. El último crimen fue ayer. El último crimen machista fue ayer. Hola, buenos días. Faltan apenas unas horas para que termine este 2024 y solo durante el mes de diciembre 4 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Esta última víctima, de la que tuvimos noticia, tenía 29 años. La mató su pareja de 60. Ocurrió en Madrid. Ella tenía una hija pequeña. Y a pesar de que había una orden de alejamiento vigente, vivía con su agresor. Isabel Fernández Perote, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Las tasas más altas de asesinatos machistas suelen registrarse en los meses vacacionales. Es cuando las víctimas se ven obligadas a pasar más tiempo con sus agresores. En Navidad, las llamadas al 016 suben un 10%. A punto de que acabe este 2024, son 47 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas este año. Javier Gregori. 1.292 víctimas mortales por violencia de género se han registrado en España desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales de feminicidios en el año 2003. Y en este 2024, cuando falta solo un día para terminar el año, se han producido ya 47 muertes violentas. Y el mes de diciembre, el número de llamadas al 016 aumenta, como explica la cadena SER la ministra de Igualdad, Ana Redondo. En torno a un 10% más de llamadas. Yo insisto mucho en los entornos porque conocen la situación y son ellos los que tienen que ayudar para que salgan esas mujeres de esa situación, romper ese cerco. Los juzgados de violencia sobre la mujer de toda España recibieron en el segundo trimestre de este año un total de 50.536 denuncias, casi un 5% más que en el mismo periodo del año anterior. El número de mujeres víctimas de violencia de género también aumentó en nuestro país un 12% en el año 2023. Vamos a ir en este punto a Logroño por una información de última hora. El incendio en una vivienda, 16 personas han sido trasladadas al hospital por intoxicación. Ser La Rioja, Beatriz Jordán, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El fuego ha comenzado alrededor de las 3 menos cuarto de la mañana. Han sido los vecinos los que han alertado de este incendio en una vivienda de la capital riojana que ha comenzado en el salón del primer piso, el cual ha quedado calcinado. Además, el humo se ha extendido a la escalera del edificio y otras viviendas. Bomberos de Logroño y servicios sanitarios han acudido hasta el lugar y además de los daños en esta vivienda, 16 vecinos del edificio han sido trasladados al hospital. La crónica del debate político en este último día del año se va a escribir por lo que dijo aquí ayer en Hoy por Hoy el presidente canario Fernando Clavijo. Habló de un drama humanitario insostenible en las islas ante el repunte de llegada de personas migrantes y acusó al gobierno y al Partido Popular, a los dos, de dejarles solos. Estamos haciendo malabares para dar cierta dignidad a la atención de estos menores, cuando les hemos presentado un decreto ley que sí tendría los apoyos en el Congreso para ser convalidado, y el Gobierno de España no ha dicho absolutamente nada al respecto, ¿no? Y es una absoluta irresponsabilidad por parte del Partido Popular, que quiere ser alternativa al Gobierno de España, que se bloquee y se parapete en excusas. El Partido Socialista responde a Clavijo que el único enemigo que tiene es el Partido Popular y que tiene dos opciones: obligar al Partido Popular a cerrar el acuerdo de reubicación de menores o romper el gobierno. Alfonso Gómez de Félix. Tiene esa disyuntiva en su mano. Ahí veríamos de verdad si el señor Clavijo está de parte de la solución de los niños en Canarias o está claudicando al poder que le da el Partido Popular en su gobierno. Clavijo diferencia entre la dirección nacional del PP y la del Partido Popular Canario. Génova insiste en la utilización de la crisis por parte del gobierno. Dice de hecho su portavoz Miguel Tellado que el último objetivo de Pedro Sánchez es romper el gobierno de coalición que hay en Canarias. Sánchez está usando el drama migratorio para intentar tumbar el gobierno de Canarias. No tengo ninguna duda de que es así. Es lo único que pretende Pedro Sánchez. Así empieza el martes, el último día de 2024, 31 de diciembre. El acceso a la vivienda se ha consolidado como uno de los grandes problemas que ha tenido este año. Los precios encadenan 42 trimestres subiendo. Desde 2014 no han dejado de subir. Solo durante estos últimos meses del año comprar una casa se ha encarecido un 8%. Las viviendas a estrenar han subido casi un 10% este año, pero son las casas de segunda mano las que retuercen aún más la subida. Han crecido casi un 8% y esto duplica el ritmo al que subían hace solo un año. Y hay un dato que da algo de aliento, sin embargo, el Euribor, que va a cerrar este año a la baja. Son buenas noticias para los hipotecados o para quienes quieran pedir un crédito. Estefanía Salvatierra. 2024 ha sido el año en el que los hipotecados han empezado a coger aire.
aire. En diciembre el Euribor va a terminar por debajo del 2,5% y esto supone que estamos ante la mayor bajada de este indicador desde el año 2012. Es un dato positivo tras un ejercicio en el que el precio de la vivienda encadena, según el INE, 42 trimestres consecutivos al alza y que nos ha devuelto a precios que no veíamos desde el boom inmobiliario del año 2007. En los últimos 12 meses, la vivienda se ha revalorizado un 8%. Es el mayor incremento en 2 años y medio. Si nos fijamos en el mercado del alquiler, según Solvia, hoy el metro cuadrado se paga un 11% más caro que hace un año, superando los 13 euros. El precio de las casas no es el único indicador que sube. La inflación cierra el año en el 2,8% y diciembre acaba con el precio de la luz más caro del año. Este último trimestre la electricidad no ha dejado de subir. Fue en abril cuando se alcanzó el mínimo histórico y desde entonces el precio de la luz se ha multiplicado por 8. Hemos vuelto a los marcadores del comienzo de la crisis energética hace más de 3 años. Carlos Sevilla. Hoy termina el mes con el precio de la luz más alto de todo el año, 111 euros el megavatio hora de media en el mercado mayorista. Abril fue el mes más barato desde que se tienen registros y desde entonces los precios de la electricidad han subido un 700% hasta el mes de diciembre. Eso en cuanto a las medias mensuales. Si nos fijamos en la media de todo el año, en 2024 el precio de la luz ha vuelto al nivel de 2021, cuando comenzó la escalada de los precios de la energía. Y lo ha hecho después de registrar en 2022 la media anual más alta de la serie histórica y bajar después casi un 50% en 2023. Los precios eléctricos se estabilizan después de 2 años de subida y bajada, pero la media anual sigue siendo cerca de un 50 o un 60% más alta que en los años previos a la crisis energética. La provincia de Valencia va a terminar el año volcada en la reconstrucción de sus pueblos y a la espera de que se liquiden responsabilidades por la gestión de la tragedia en la que murieron 223 personas. Hay todavía 3 desaparecidos. El domingo fueron 80.000 los manifestantes que volvieron a echarse a la calle para pedir la dimisión del presidente Carlos Mazón. El PP considera que no hay más explicaciones que dar sobre lo que hacía el presidente la tarde de la riada y de hecho acusan al Partido Socialista de instrumentalizar el dolor de los afectados. Es lo que dijo ayer Susana Camarero, la vicepresidenta y portavoz del gobierno valenciano. Tenemos que volver a lamentar que en esa manifestación, además de los afectados, a los que, insisto, estamos a su lado y mostramos todo nuestro respeto, lamentamos la utilización del dolor por parte de la izquierda, de la extrema izquierda, incluso de entidades del separatismo catalán que ayer estaban. Es precisamente Mazón, uno de los presidentes autonómicos, del que se espera que hoy ofrezca el discurso de balance de año y de año nuevo. No va a ser el único, lo tienen que hacer también la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, el de la Junta de Andalucía, Moreno. Termina un 2024 que ha tenido citas electorales importantes. Hay presidentes que se van a estrenar en eso del discurso de año nuevo. Hoy lo hará, por ejemplo, el nuevo lehendakari, Manuel Pradales, que dará su primer discurso de fin de año. Bilbao, Óscar Gómez, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Sí, el lehendakari Manuel Pradales ofrecerá su primer discurso a partir de las 2 de la tarde, aunque ya ha avanzado en redes sociales un vídeo con el making of de la grabación. Pradales va a incidir en su visión europeísta para destacar que el futuro de Euskadi está en una Europa renovada, fuerte y unida. Y es en ese marco donde se puede construir un futuro mejor en estos tiempos de transformación e incertidumbre que vivimos. En el vídeo se aprecia que el lehendakari se va a dirigir a los ciudadanos vascos de pie ante el escritorio que usó el lehendakari Aguirre en la sede del gobierno vasco en París. Pradales va a reclamar su legado antes de desear salud, prosperidad y felicidad para 2025. Son y 8, la sanidad pública asume 8 de cada 10 ingresos hospitalarios en España. Es uno de los principales datos que se desprende de la radiografía de los hospitales que ha hecho el Ministerio de Sanidad para acabar el año. Según estos datos, en los últimos 10 años han crecido el número de médicos y enfermeras que atienden a un paciente ingresado en un hospital público. Marina Fernández. La tasa de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes se mantiene estable en España en la última década. Hay 3,2 para cada 1.000 personas. En total, en números absolutos, son 155.000 camas y la mayoría, el 82%, están en los hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud. Sanidad ha publicado una radiografía de la situación de los hospitales y de su evolución en la última década. Por cada 100 de esas camas, según este informe, hay 81 médicos y 150 enfermeras trabajando en los hospitales públicos, 11 y 30 más que hace 10 años respectivamente. Las dos tasas han aumentado, pero también ha crecido lo que cuesta una cama hospitalaria cada año. Se acerca a los 245.000 euros. En total, en 2022, último año con datos, se registraron 5.200.000
ingresos hospitalarios en España. La mitad de todas las personas que murieron ese año en nuestro país lo hicieron en una cama de hospital. En total, 236.295 personas. Del exterior, Rusia y Ucrania han anunciado un nuevo intercambio de prisioneros en vísperas del Año Nuevo. Este era el sonido de los encuentros familiares anoche en Ucrania. No alcanzaban un acuerdo de este tipo desde octubre. En total son unos 300 prisioneros de guerra los que han regresado a sus países en un acuerdo que ha contado con la mediación de Emiratos Árabes. Es verdad que Kiev y Moscú dan versiones diferentes sobre el número de personas que han vuelto a casa. Victoria García. Rusia dice que les han devuelto 150 de los suyos y Zelensky habla de 180. En cualquier caso, la buena noticia se produce tras un proceso de negociación del territorio controlado por Ucrania. Se trata del primer intercambio desde octubre, cuando hubo 95 traslados. Rusia acusa a Ucrania de sabotear los intercambios de prisioneros al concentrar el canje de combatientes de los batallones nacionalistas. Estos batallones están integrados por voluntarios y que son las unidades más combativas de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el comienzo de la guerra. Zelensky le respondía que eso no es cierto y que para Kiev todos sus soldados son igual de importantes. Al inicio de la contienda, estos batallones nacionalistas no formaban parte del ejército, pero ahora sí se han incorporado a las Fuerzas Armadas. En total, se han intercambiado este año 935 prisioneros de guerra, en total 3.000 desde el inicio de la invasión. La Nochevieja es una fiesta que se celebra prácticamente en todo el mundo de 1000 maneras distintas, aunque tienen un denominador común que atraviesa buena parte de esas celebraciones: los fuegos artificiales. Y en el caso de Italia, la pirotecnia se ha convertido casi en un problema de país por el uso de petardos y artefactos ilegales que ha obligado a muchos ayuntamientos a prohibir los fuegos. Roma, Joan Solés. Esta es la bomba Cobra 10, la más peligrosa. Esta es la bomba Cobra 10, la más peligrosa de los artefactos pirotécnicos, nos explica el mayor Rubino de la Guardia de Finanzas, mostrándonos un cilindro de 40 centímetros de alto. Se vende de forma ilegal, sin ninguna descripción, añade. Los productos pirotécnicos deben tener siempre, advierte, las instrucciones de uso, datos del fabricante y categoría para la localización de la venta. La categoría riconducibile a la vendita. En todo el país, la policía italiana ha secuestrado en los últimos días millares de petardos, cohetes y otros explosivos que iban a utilizarse hoy en los fuegos artificiales de la fiesta de Nochevieja, una tradición que se ha convertido en una pesadilla. En las últimas horas, las fuerzas de seguridad han requisado 120.000 unidades en Cerdeña, casi 1,5 millones en Nápoles, 8 toneladas en Calabria, entre otras. Ante la locura explosiva sin freno de la primera noche del año, muchos ayuntamientos han optado por prohibir los fuegos artificiales. Turín, Florencia, Génova, Parma, Venecia, prácticamente todas las grandes ciudades de Lombardía, pero no su capital, Milán. Roma lo permite hasta medianoche, pero impone silencio, lo prohíbe a partir del primer minuto del nuevo año. Otras ciudades como Ravenna han renunciado a dictar prohibiciones. Según su alcalde, es imposible hacerlas respetar. 7:14, en Sevilla está Elena Carazo. Elena, buenos días. Hola, ¿qué tal? Y en Mallorca, Mamén Municio. Mamén, buen día. Hola, buen día. No quiero meteros presión, pero vais a contar las últimas historias en este tramo de año. Ay, qué ilusión. Así que bueno, vamos a empezar contigo precisamente, Elena, la historia de un delincuente que fue detenido mientras estaba grabando un TikTok después de haber pegado a un policía. Sí, bueno, pues se lo encontraron agentes de la Policía Nacional que estaban patrullando por las 3.000 viviendas para controlar la celebración de fiestas ilegales en la calle. Identificaron a este conocido delincuente, su nombre, fíjate, el Tripocho, que cuenta con un historial de robo, siendo el líder de una peligrosa banda de atracadores. Estaba viviendo en la calle con música, rodeado de amigos y haciendo este directo en TikTok. En las imágenes pues se le ve al Tripocho bebiendo, bailando, y a los agentes de policía pues imagínatelos como en una película, sigilosamente apareciendo por detrás para atraparlo, que de hecho lo atraparon. Lo que pasa que el Tripocho pues se resistió e incluso forcejeó con los agentes, llegando a romper un dedo a uno de los policías. Finalmente pues fue detenido y se encuentra en libertad tras pasar a disposición judicial. Bueno, tenía en vigor una reclamación por conducir sin carnet en estos momentos. Pues nada, mientras se grababa un TikTok en directo. Una empresa de reformas que no deja indiferente con su nombre, Mamen, ¿por qué se llama?
marido a domicilio. Así es, ¿qué más se puede pedir? Un marido a domicilio. Vamos a decir que es el original reclamo de un manitas en Mallorca. Él se llama Santiago de Santa Martina, es autónomo y con este eslogan llamativo anuncia su empresa de reparaciones, reforma y mantenimiento. Hemos intentado hablar con él, pero es que tiene bastante trabajo. El eslogan se puede ver, Sastre, impreso sobre su furgoneta gris, un manitas en tu hogar, y los símbolos pues de una llave inglesa y un martillo. Llama la atención por dónde va y, como digo, seguro, vamos, que tiene mucho trabajo y además una de las cosas, aparte de que llamar la atención, pues que lo ha conseguido claramente. No, hombre, claro, y poniéndote de eslogan marido a domicilio, pues por lo menos despierta la curiosidad. En Almería, otra cosa son las ganas, en Almería ya se han tomado las preuvas, pero con tomates cherry, Elena. Pues se reunieron 3.500 almerienses y al ritmo de las campanadas se tomaron 12 tomates cherry como si fueran las uvas de la suerte, como una forma de celebrar de forma anticipada la entrada del nuevo año. La idea era homenajear al campo y a los agricultores, y María del Mar Vázquez, la alcaldesa de Almería, tiene intención incluso de que se exporte al resto de España. Una cosa original de Almería y a ver si podemos implantar en el resto de España, porque no hay nada más autóctono de Almería que tomar tomate en la Nochevieja. Bueno, ha sido el primer año y no sé si tendrá éxito la iniciativa. Ahí ha quedado la idea, el que no quiera uvas, pues tomatitos cherry, sí, también son pequeñitos. Pequeñitos, pero son más grandes que una uva. Hombre, a mí me cuesta trabajo lo de la uva. Claro, el tomatito me va con un poquito más. Si ya es dificultoso lo de la uva, una por campanada, un tomate cherry. Entiendo yo que cogerán los pequeñitos, ¿no? Sí, pero bueno, aún así. Bueno, oye, ¿qué dice la alcaldesa? Oye, la idea original es. No, desde luego que sí, está muy bien. Otra cosa es si vale, pues yo qué sé, medio tomate cherry, si ya puede contar como, no sé. Es que hoy va a haber tanta variante, porque también el gajo de la mandarina, yo en Valencia es que lo trabajo mucho, pero también me parece como mucha dificultad. O los gusanitos, mira, en mi caso se toman gusanitos. Los pequeños. Bueno, en fin, sea como sea, toméis lo que toméis, que tengáis una buena entrada de año, compañeras. Igualmente, un abrazo. Un Adiós, beso. Igualmente. Adiós. En nuestra recomendación de hoy, Raquel García nos propone un paseo botánico por el Prado. Es el recorrido creado por nuestro colaborador y amigo Eduardo Barba. Bardanas, violetas, lirios, cidros o aguileñas. El Prado nos propone un paseo botánico por sus salas a través de las obras de maestros como Tiziano, Velázquez, Rubens o Zurbarán, que nos permiten descubrir nuevas especies. Por ejemplo, nos podríamos quedar con la Anunciación de Fra Angelico. Tenemos un jardín del Edén maravilloso y muy rico en una cantidad de especies enorme. Hay una, por ejemplo, que tiene un destacado simbolismo, que es la que llevan a la cintura tanto Adán como Eva, es la hierba de los pordioseros, una planta trepadora muy habitual en el mundo mediterráneo, que las personas mendicantes, los mendigos, antes de entrar a las plazas o las iglesias a pedir limosna, se frotaban con ella para que les produjera unas heridas, unas verrugas que inferían mayor piedad a las personas que luego les iban a dar limosna. Lo cuenta nuestro jardinero de cabecera, él es Eduardo Barba, el autor de este precioso recorrido por la colección permanente, desde la escultura romana y hasta el siglo XVIII, que recomendamos visitar para descubrir la simbología mitológica, la religiosa y la costumbrista de las grandes obras del museo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.